El segundo premio, curiosamente, como decía, hay veces que te llegan relatos con el mismo nombre, es la primera vez que lo veo, es la primera vez que pasa, pero también se llama Hambre. Su autor es Pablo Sotos, gracias. ¿Está presente, Pablo? Enhorabuena, ¿eh? También 17 años, ¿no? 17 y Gabriel tenías 21. Eso es, las edades de los ganadores son bastante jóvenes. Y el ganador con el relato Parpadeo es Aitor Aráez Pérez, que bueno, a todos los ganadores les comunicamos ahí que vinieran para entregarles el premio y no puede venir, el chico es de Elche y justamente hoy le pillaba mal y eso no podía venir, nos ha dicho que luego se lo remitamos el premio y demás. Y la verdad es que Parpadeo, después de dar el premio, de dar los premios y hablar con ellos, es el único que me he leído, pero estoy deseando escuchar el resto de relatos, que bueno, si están aquí los que han hecho el relato, lo suyo es que lo leyeran ellos, porque le van a saber dar la intención mucho mejor que le podría dar yo. Hace ya unos cuantos años soy jurado de este concurso. Y tengo que decir que este año me ha llamado mucho la atención que el nivel es muy alto. O sea, nos hemos encontrado con una serie de relatos que estaban todos muy bien. O sea, cualquier persona que ha presentado un relato dentro de este concurso este año tiene que sentirse muy orgullosa porque estaban todos muy bien. No hemos visto, por lo menos yo, no he visto nada que te eche hacia atrás. Porque como sí que hemos tenido otros años algunas cosas, nos echaban hacia atrás. Pero este año están todos muy bien, a mí me han gustado todos mucho. Hay que valorar y es muy complejo. Personalmente me ha costado mucho poner las puntuaciones porque todas se parecían mucho y al final te tenías que ir hacia un lado o hacia otro de una manera totalmente subjetiva. Y nada, decir que enhorabuena a todos, tanto los que han ganado como los que no, porque yo me lo he pasado muy bien leyendo. ¿Quieres decir algo? Bueno, yo digo exactamente lo mismo porque lo ha dicho todo él ya. Yo me he estrenado este año como jurado y me lo he pasado súper bien. No sabía que había tanta calidad a la hora de hacer relatos cortos aquí en Albacete. No sé, me ha gustado mucho. Me ha costado mucho decidirme también a la hora de poner las puntuaciones. No es fácil. De hecho, por mi parte había incluso varios empates a la hora de pasar las puntuaciones y yo no sabía quién iba a ganar porque ha sido complicado. Y para mí ha sido un placer y nada, enhorabuena a todos, sobre todo a los ganadores, pero ha estado muy, muy reñido este año. Bueno, una cosa antes de despedirme, que ha habido una cosa que sí que me ha llamado mucho la atención, que además se lo comentaba el otro día a Javi, que yo mientras estaba leyendo sí que me dio la sensación de que todos los relatos estaban escritos por gente de más edad. Lo cual creo que debe de hacer que os sintáis muy orgullosos de ello, porque yo pensaba, porque él me comentó, no, tenemos gente de 30, 35, tenemos gente de 15, y yo le dije, mira, este seguro que es de 35, este es de 30, y me he equivocado. Totalmente. Pero que se nota eso, que se ve muy adulto a la hora de escribir todos los relatos, entonces que os sintáis súper orgullosos todos, ¿de acuerdo? Enhorabuena. No pudo sentirlo porque el picor lo invadía todo. No había nada salvo ese picor que le hacía querer arrancarse la piel a tiras. Y cuando parecía que el picor no podía ser más insoportable, paró. Y ahí fue cuando Carlos entró en la paz de la nada. Carlos no sabía cuánto tiempo hacía de aquello, pero le sorprendió poder recordarlo. Multitud de sentimientos habían invadido la nada mientras recordaba sus últimos instantes. En ese tumulto de sensaciones, una se impuso sobre el resto. Perplejidad. Recordaba haber muerto. Aquellos pobres demonios se estaban dando un festín con su cuerpo, así que era imposible que hubiese sobrevivido. Mientras ese pensamiento resonaba por la nada en la que se encontraba, notó como algo se abría paso. Esa sensación fue anulando todo lo demás. Era la sensación más fuerte que hasta ahora Carlos había sentido en la nada. Era una sensación familiar, pero Carlos la sentía como si fuera la primera vez, como si nunca antes hubiera sido consciente de lo poderosa que podía llegar a ser. Era hambre. El hambre comenzó a llenar la nada y esta última dejó de ser una nada y se convirtió en hambre. No podía pensar en otra cosa que no fuera tratar de saciar esa hambre. Tenía que hacer algo para que esa sensación le abandonara. Lo que fuera, lo necesitaba. Pero ¿cómo podía comer si se encontraba inmerso en aquel vacío casi etéreo, ocupado solo por una sensación abrumadora de hambre? Necesitaba abrir los ojos, si es que aún era posible, y ver qué había a su alrededor, levantarse, buscar comida,
Le daba igual lo que fuera, cualquier cosa valía contar de saciar esa sensación de hambre que invadía todo su ser. Y en ese momento Carlos abrió los ojos, y a través de ellos vio el techo que había visto justo antes de entrar de lleno en la nada. Pero no pensó en ello, no pudo, solo podía pensar en una cosa, saciar el hambre. Se levantó y a pesar de tener el cuerpo mutilado, no sintió dolor. El hambre lo cubría todo, no había dolor. Aquello debía ser la muerte de la que le habló su padre. La canción y la voz se escuchaban cada vez más cerca, cosa que me produjo escalofríos. Cuando la canción se paró, la voz seguía entonando la melodía. Intenté controlar mi respiración y mis latidos. Nunca había estado tan alterada, ni en los peores combates. El pomo de la puerta se giró lentamente y una cabeza tapada por una máscara apareció por estar. Hola, princesa, ¿qué te has unido? Espero no haberte esperado Espero no haberte dado un mal despertar con mis canciones. Me ha dicho un pajarito que te gusta este grupo. ¿Cómo lo sabías? Pregunté respondiendo debajo de la puerta y de ser lunático. Ya te lo he dicho, es justo en tu habitación. Es una canción muy sentimental, es como nuestra oración. Cada vez se acercaba más a mí, haciendo que mi respiración fuera aumentando mientras intentaba calmarme. ¿Sabes? He estado observándote y he de decir que en el ring parecía mucho más impotente que ahora. Estás loco. Expulsé esas dos palabras con desgano y la sangre le dio en mi cuello. Sácame de aquí, demente. Quería haber ganado a su ego con esas palabras, pero solo lo enfurecí. Se acercó a mí y sin poder evitarlo me pegó una patada en el estómago. Dolió. A continuación me tomó la barbilla. Alzándola pude sentir el olor a muerto que emanaba de él. No lo vas a llamarme así, ¿vale, cariño? Si vamos a seguir con esta relación, lo mejor será que nos llevemos bien. Se convirtió en una rutina para el religioso acompañar a sus feligreses al otro lado de la puerta en su padecimiento. Fueron incontables las veces que el sueño lo alcanzó con la canción del dolor ajeno resonando en su oído, llamando a la cancela de su cordura con cada amanecer. Tiempo después despuntó el sol sobre la silueta del horizonte y no halló a las puertas del monasterio más que vidas sesgadas por la enfermedad. El pontífice despertó de un sueño febril, martizado por el atronador peso del silencio, sediento del lastimero sonido de su penitencia. Por primera vez en semanas levantó la vista sobre los restos raídos de comida que le rodeaban y sacudió la capa de polvo que cubría su piel cetrina. Sus pasos tambaleantes resonaban a través de estancias libres de todo rastro de vida o calor. Se adentró en la capilla sobre la que pesaba un ambiente envilecido y postró sus rodillas desgastadas frente al altar mientras lágrimas amargas brotaban de su corazón. Con el gusto de la culpa en los labios, lo halló el eco de una cálida voz cuyo afectuoso abrazo restauró su fuego interior y disipó el frío de sus huesos. El individuo era alto y delgado, y estaba envuelto en una túnica escarlata moteada de un dorado resplandeciente que ensombrecía las vestiduras de los santos, quienes observaban la escena desde los altos techos del sagrario. En un primer momento el pontífice observó la escena enternecido por la deslumbrante inocencia que caracterizaba el joven rostro del intruso. Pero, un instante después, el súbito ardor de la ira encendió su temperamento. ¿Quién osa? Preguntó a la inmensidad del silencio que reinaba. Presentarse en mi propia morada. ¿Qué mortal emisario de la tenebrosa nación ardiente acude ante mi presencia y con qué vil motivo? Indiferente a sus exigencias, el joven avanzaba lentamente sin tenerse. Cada paso retumbaba en la mente del anfitrión como una marcha fúnebre que aceleraba su hora fatal. Al alcanzar la mitad del largo pasillo, su pálida tez comenzó a resquebrajarse como un pergamino al viento, y la áurea melena que descendía hacia sobre sus hombros, como hebras de oro batido, cedía su brillo a unos mechones canosos y secos. La majestuosa túnica que arrastraba tras de él se tornó en trapos ajados, y de sus labios carnosos, ahora mudados en áridos campos de piel deshecha, asomaban flemas rojizas. El aterrorizado creyente tropezó con las vestiduras del altar en su pavor y corrió hacia los oscuros pasillos que se adentraban en las entrañas de la abadía. Corrió hasta hundirse en las tinieblas de criptas olvidadas y perder la noción del tiempo, el cual avanzaba indiferente sobre el polvo de huesos centenarios. No debían responder. Poco a poco se destapó e intentó controlar la respiración que empezaba a desbocarse. Se levantó de la cama, descalzo, sin darse cuenta de lo frío que estaba el suelo. Con pasos cortos atravesó la habitación y encendió la luz del pasillo. Avanzó unos pasos más y entró en el cuarto de baño. Encendió la luz lo más rápido que pudo. El corazón le latía como un caballo al trote, pero algo le llamaba, algo familiar. Contempló desde el marco de la puerta el cuarto de baño, vacío, iluminado, inofensivo. El ruido había cesado. Se limitó a sonreír y a llamarse a sí mismo estúpido y divagar sobre qué clase de rata en el falso techo se dedicaba a molestar por la noche. Por si las moscas, inspeccionó con cuidado todas las puntas del techo y las paredes entre azulejos. Quizás haya alguna grieta por la que pueda colarse el animal. Intentó fijarse en cada imperfección de su cuarto de baño, pero nada parecía extraño. Era solo una habitación pequeña y antigua, con mobiliario antiguo, algo ornamentado con flores azules y retorcidas. Nada especialmente caro. Aprovechó para orinar, resolviéndose a sí mismo que si los golpes eran las pisadas de las ratas, y esto continuaba durante unas cuantas noches más, tendría que avisar a Fumigación, o a quien se llamara para estos casos.
Terminó y se lavó las manos. El jabón se encontraba a la derecha. Miró, ya tranquilo, su reflejo en el espejo. Algún principio de ojeras, pijama marrón, pelo despeinado y aquella pequeñísima cicatriz que tenía desde pequeño, cuando se cayó en el parque de Gravilla. Se veía más él que nunca. Y el reflejo parpadeó, pero él no lo había hecho. Paralizado observó cómo su mirada se cruzaba con la de su homónimo, cómo este hierático mantenía su semblante sereno. El corazón volvió a arrancar desenfrenado y él contuvo la respiración. No pasó nada más. Pero no pasó nada más, por lo que terminó relajándose. Por Dios, eran las 3 menos 10. Cualquiera ve cosas que no son a esas horas, y más teniendo en cuenta que no había dormido nada. Volvió a sacudir la cabeza como había hecho en la cama. Era su manera de decir: qué tonto eres. ¿No te das cuenta de que solo estás soñando despierto? Sonrió para sí, quitándole importancia. Es imposible verse a sí mismo parpadear, o mirando a otro lado que no sean los propios ojos. Es totalmente imposible, como pellizcar el cristal o crujir el algodón. Pero el reflejo volvió a parpadear. Retrocedió, asustado, esperando que algo a través del espejo le diera muerte o confirmar su propia locura, o darse cuenta de que estaba soñando, o Dios sabe qué, pero ojalá no fuera nada. Era él, su reflejo era él, pero parecía otro. A su izquierda se encontraba el pasillo, iluminado como el baño, como su habitación. Gritó y maldijo para sí mismo: «Joder, es que todo está iluminado y él no tenía por qué tener miedo». Por tercera vez su reflejo parpadeó de nuevo. Ya no era imaginación o locura, él estaba seguro de que aquel hombre que no era él, pero lo parecía, había parpadeado. Aquel hombre que no era él, pero lo parecía, era consciente de sí mismo. Sus piernas estaban paralizadas, respiraba a duras penas y las manos se habían casi agarrotado de la tensión. Vio sus labios tensos como los suyos, vio su nariz, que casi ni respiraba, como la suya, vio su piel, pálida como la suya, vio su pelo despeinado como el suyo, y vio sus orejas, con su cuello, sus mejillas, sus cejas, su barba, y todas aquellas cosas eran como las suyas. Pero los ojos no lo eran. Aquellos escondían algo dentro, algo cruel, perverso y, por extraño que pudiera parecerle, terriblemente conocido. Como si siempre hubiese estado allí, escondido, esperando aparecer de un momento a otro, como una mitad oscura que esa noche buscara salir y hacerse valer.